cuéntanos quién viene. Bueno, pues hoy tenemos una compañía excepcional. Luis Moya, doctor en psicología, profesor titular del Departamento de Psicobiología de la Universidad de Valencia y actualmente dirige un equipo de investigación sobre neurociencia social. Ha publicado más de 80 artículos en revistas científicas y además se distingue por su contribución a la divulgación de la ciencia en televisión, radio, prensa, revistas especializadas. Aquí lo tenemos. Luis hace su camino con todas las personas que quiere, porque con ellas comparte sus momentos más felices. Le encanta saborear el marisco, los bombones y el cava, y piensa que el mejor regalo que puede compartir en esta vida es la paternidad. Su alma, en este momento, camina hacia el momento presente, hacia el aquí y ahora. Buenos días, Luis. Buenos días, Patricia. Buenos días, Mónica. Hola, muchas buenos gracias días. por haberme invitado. Muchas gracias. Muchas gracias por volver a caminar con nosotras y muchas gracias por regalarnos esta magnífica canción que teníamos de fondo, que nos vuelve a poner Javi, que es un regalazo así para una mañana de domingo. Senza fine d'Ornella Vanoni. Maravilloso. Preciosa. Ornella en honor al nombre de tu hija, Efectivamente, ¿entiendo? sí. A mi pequeña. Vamos a comenzar, Luis, la entrevista sobre un tema tan controvertido como es el de la felicidad. Ajá. Y a mí me gustaría empezar leyendo un parrafito de vuestro libro que dice: la fórmula de la felicidad está en el cerebro, de forma que el estudio de las bases cerebrales de la felicidad abre un gran camino al ser humano, al saber que ésta se consigue con nuestra voluntad. Esto cuesta digerir, porque de repente uno dice, ostras, que el responsable de mi felicidad soy yo, no depende de lo que me pasa, ¿no? Efectivamente, tenemos una gran responsabilidad en lo que nos ocurre o en la forma de vivirlo, al menos. Las cosas no podemos evitar que ocurran, que pasen, pero sí como las vivimos, como las interpretamos. Y ahí es un poco el mensaje que lanzamos. La felicidad hay que trabajarla, hay que trabajar en ella, hay que esforzarse en conseguirla y yo creo que todos podemos ser mucho más felices de lo que somos. ¿Y dirías que la felicidad es un camino, es un tránsito, es un lugar al que llegar? ¿Cómo describirías la felicidad? Bueno, yo creo que la felicidad son momentos de felicidad y es un estado. Lo que ocurre es que nosotros podemos estar de base bien y luego tener momentos felices o que la base no esté tan trabajada. Entonces hay como dos partes, esos momentos de felicidad y luego conseguir que en general tú estés bien, aunque tengas momentos porque te ocurren cosas en la vida que no son agradables en los que no estés tan bien. Pero se puede ser feliz. Efectivamente. Aunque tengamos momentos críticos. Por supuesto. Esto es cuando uno dice, ¿en serio? Voy a seguir escuchando esta entrevista porque de esto quiero aprender. Sobre todo, además, vamos a mostrarle a los caminantes, Luis, los beneficios que nos aporta la felicidad más allá de ese bienestar que todos sabemos que en algún momento hemos disfrutado, más corto o más largo. ¿Qué beneficios nos aporta? Pues hay muchos beneficios y en muchos niveles. Sobre todo, pues afecta a nuestro bienestar, a nuestra salud física, a nuestra salud mental, a la relación con los demás. El estado de felicidad, cuando una persona está bien, va a hacer que en las relaciones sean mucho más duraderas, más estables, estés más a gusto donde estás, puedas estar en todo momento con las personas y sobre todo que tengas esa sensación de bienestar y además te va a alejar de muchas cosas negativas. Hay estudios científicos, por ejemplo, que muestran que las personas felices son mucho menos violentas. Algo hay ahí que hace que no respondas con violencia a las situaciones o a las frustraciones. Las personas felices son menos violentas y sobre todo muestran muchas menos emociones negativas. Dices en tu libro también que la felicidad no nos es regalada, sino que hay que conseguirla, que se puede conseguir, pero hay que esforzarse, ¿no? Efectivamente, hay que trabajar. Hay que trabajar en esto. Efectivamente, sí, porque muchas veces tenemos mecanismos como ya muy aprendidos que nos llevan a conductas pues que no nos hacen felices. Las hemos aprendido pues por cultura o por educación o porque son mecanismos que no hemos trabajado en desprendernos de ellos. Pues, por ejemplo, se me ocurre la culpa, el rencor. Sentir rencor es incompatible con la felicidad. Una persona que siente mucho rencor porque está siempre pensando en las cosas que le han ocurrido, cómo las ha vivido, las emociones negativas. Entonces, liberarse del rencor, por ejemplo, el saber perdonar, es uno de los pasos importantes para poder ser feliz, sobre todo para el que lo tiene. Y como eso, muchos otros ejemplos. Yo creo que hay que trabajarlo en el día a día.
Es que, por ejemplo, se me ocurre, Luis, que muchas veces nos resulta más fácil hablar de las cosas que nos han pasado que no nos gustan que las que nos gustan. Por ejemplo, es muy fácil. ¿Cómo estás? Bien, pero el trabajo, mi suegra, el tal... en vez de compartir... Y es compartir felicidad de otra forma, ¿no? Y es como que sin querer nos sale más fácil esto. Sí, es un mecanismo aprendido y también a lo mejor tiene un componente cultural porque de alguna forma se nos ha dicho que no nos podemos alegrar demasiado de estar bien. Tradicionalmente se nos ha dicho no te alegres demasiado por si te pasa algo. Eso es una forma de pensar que yo creo que no tiene ningún sentido. Claro, es una creencia que nos da como miedo casi. Claro, te da miedo alegrarte. No me voy a alegrar demasiado, a ver si no voy a mostrar mucho las emociones positivas, y si me preguntan siempre diré que hay algo que no, por si acaso esto no funciona. Sí, ya vendrán las vacas flacas, ¿no? Efectivamente. Y eso también no tiene mucho sentido y es desajustado. Y además pensar en el efecto que ello produce, porque funcionamos por el efecto onda. Si yo llego aquí y te digo, pues hoy un día muy bueno, me lo he pasado bien, o te cuento algo positivo, te lo voy a transmitir a ti, tú eso vas a transmitir a Mónica, y esto es una cadena. Sin embargo, si yo empiezo a contarte las cosas negativas, es posible que te impregnes, incluso sin ser consciente de ello, y que transmitas esa emoción a otra persona. En el libro, Escucha tu cerebro, ofrecéis prácticamente una guía de los estímulos internos y externos que activan los circuitos cerebrales que precisamente nos ayudan a ser felices. Entonces, si te parece, vamos a ir haciendo un recorrido por estupendo. Todo eso, ¿verdad? Y así, claro que sí. Hoy dedicamos esta mañana de domingo a lo que estás diciendo, a compartir desde este sitio, desde las ondas. Vamos a compartir una pequeña guía que les ayude, porque no podemos hacer un recorrido por todo, porque es amplísimo. Por eso os recomendamos que leáis este libro, que es maravilloso. Pero vamos a hacer un recorrido para regalarles un trocito de felicidad y a ver si conseguimos que al menos unos cuantos caminantes hoy disfruten un poquito más del día, ¿vale? Perfecto, vamos a ello. Uno de los pasos empezaríamos, yo creo que es el fundamental, por la autoestima, tener una autoestima sana, ¿no? Porque será muy difícil ser feliz si uno no se quiere. Claro. De hecho, la primera parte del libro, tiene 4 partes, está dedicada pues a uno mismo, ¿no? A la fuerza del yo. Y dentro de esa fuerza del yo sería pues al empezar por Quiérete y mímate. Es el primer capítulo, de hecho, es la autoestima, el aceptarnos como somos, el querernos, el respetarnos, el entendernos que somos alguien más allá de los roles que nos asignan o de las relaciones que tenemos con los demás. Y las personas pues que tienen una mayor autoestima son más felices. Además, nuevamente pues responden con emociones más positivas a los estímulos, etcétera, etcétera. Es fundamental. A mí me encanta el ejercicio que proponéis, que es mírate de vez en cuando al espejo y pregúntate, ¿cómo estás? ¿Va todo bien? Efectivamente. Sí, es un ejercicio sencillo, pero en el que tomas conciencia de que también tú estás. Hay muchas personas que durante el día no están consigo mismas ni siquiera 5 minutos. Están interactuando con otras en sus relaciones como padres, como madres, como hijos, como amigos, pero no están con ellas. Y es fundamental el cuidarnos, el querernos, y además que queriéndonos y estándonos bien, los demás nos van a querer más y vamos a poder también ayudar y estar más cerca de otras personas. Qué importante esto que dices, ¿no? De estar con uno mismo, de disfrutar de la compañía de uno en soledad, ¿no? Comentas también en el libro que esto nos va a permitir reflexionar, recapacitar, integrar las experiencias que hemos ido teniendo y dejar de vivir un poco con este piloto automático, ¿no? De la rapidez. Sí, es otro de los capítulos que hablamos un poco en el libro, y es fundamental porque, bueno, estamos muchas veces parece que socialmente hacer las cosas solos o estar solos no está bien. Sin embargo, necesitamos momentos de soledad, necesitamos el poder estar con nosotros mismos, el vivir esos momentos que los podemos elegir. Entonces, algo que proponemos es al día elige también un tiempo para ti, para estar contigo, para trabajar en ti mismo y poder sentirte, ¿no? contigo. Sí, porque es cierto que cuando la soledad es elegida es menos soledad. Uno ya no siente, estoy solo, pero no siento la sensación de soledad. Claro, es que no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Yo creo que son 2 conceptos distintos, que además el inglés los diferencia, y nosotros decimos estoy solo o me siento solo, pero no
No es lo mismo, tú puedes elegir un momento estar solo porque lo necesitas y puede ser muy positivo para tu cerebro porque también le das tiempo pues para reflexionar sobre lo ocurrido, para sentar cosas que han pasado emocionalmente, etcétera, etcétera. Y algunos de esos momentos de soledad incluso los podemos aprovechar pues para hacer una buena meditación, para intentar agrandar nuestra conciencia, poner atención al aquí y ahora, al momento presente, ¿no? Sí. Sería otro de los pasos que podemos ir dando para encontrarnos con nosotros mismos o en nosotros mismos. Sí, la meditación es otro de los temas importantes que no solo es para agrandar pues lo que estás comentando de la conciencia, sino a nivel cerebral. Se han visto que los estudios que la meditación hace que incluso pueda incrementar o agrandar el grosor de nuestra corteza prefrontal, que es una parte del cerebro, la parte del cerebro que tenemos más desarrollada con la evolución y que regula pues todo lo que es el comportamiento social, emociones positivas, todo lo que tiene que ver con la adecuación de la conducta social. Entonces tiene efectos muy beneficiosos a nivel cerebral. Se ha visto, por ejemplo, en monjes budistas que meditan mucho, pero bueno, haciendo pequeñas meditaciones y trabajando en el aquí y el ahora, con el mindfulness o cualquier tipo de meditación, nos puede ayudar mucho a tener estos efectos beneficiosos en el cerebro. El ejemplo es Mathieu Ricard, por ejemplo, Sí, ¿no? El hombre más feliz del mundo. Sí, bueno, está muy descrito, aparece también en el libro y él ha trabajado mucho y ha hecho pues todo lo que son meditaciones y se siente muy feliz y dice que es muy feliz. Bueno, y gran parte de los invitados que tenemos por aquí, recuerdo por ejemplo Félix Torán, él decía, yo mínimo practico 8 horas de meditación a la semana, este es mi mínimo. Sí, Y bueno, y vemos como esta, podríamos decir, técnica, si le podemos llamar así, nos ayuda a estar mejor en nuestro día a día, a estar más calmados, a estar más presentes, a estar más conscientes. Claro, y que luego la meditación, una vez ya la has interiorizado, la puedes aplicar, no hace falta que estés meditando sentados, hay distintas fórmulas. Tú cuando ya llegas a un determinado nivel puedes incluso estar haciendo una actividad, pero estar con tu mente siguiendo la meditación en el aquí y el ahora, siendo consciente de lo que haces. Cuando estás saboreando, por ejemplo, un plato, pues siendo muy consciente de los sabores, no estar pensando en lo que tienes que hacer después. O sea, la meditación viene de la filosofía un poco, es budista y lo que nos dice es unas pautas, sobre todo la aceptación de uno mismo y luego ser consciente de lo que haces y estar en el momento presente. Es que qué importante es esto de estar en el presente, que lo hemos recalcado desde este programa muchísimas veces, pero es que es cierto que si estás donde estás en ese momento, disfrutas muchísimo más de la experiencia y además tu mente no te permite ni estar preocupándote ni estar recordando algún evento pasado, ¿verdad? Que te puede generar también una tristeza. Claro, si es que además cuando somos niños somos así, o sea, por naturaleza el bebé y luego los niños están en el momento presente al 100%. Quizá luego también pues la sociedad, ¿no? O la que hemos creado, en la que vivimos, hace que estemos demasiado pendientes de lo que tenemos que hacer después y no estar disfrutando el momento. ¿Cuántas personas dicen, se me ha pasado la vida y no me he enterado o no he sido consciente, ¿no? Es una forma de expresarlo. Y claro, realmente la vida es el momento, el día a día. Y con esa actitud hace que estés mucho mejor, porque además también liberas sustancias en el cerebro que hacen que te encuentres mejor. Cuando tú estás pensando en el futuro puedes estar anticipando eventos negativos y liberando, por ejemplo, hormonas negativas como el cortisol, entre comillas, negativa, que lo cuento en el libro y te hace estar pues más estresado y con sensación de angustia. Bueno, otro de los pasos que comentas es sentir curiosidad por la vida, potenciar nuestra creatividad, hacer cosas nuevas. Sí. Esto yo creo que es básico, ¿no? Porque estas personas que son muy rutinarias, que siempre hacen lo mismo, que es muy a veces, ¿no? Y al final quizás están perdiendo una gran amplitud de estímulos, ¿no? Que hay en la vida. Claro. Y bastaría con abrir un poquito esa curiosidad, esa mirada a algo más allá, para sentirse un poco más estimulados, más felices. Más feliz y más vivo. Y bueno, quizá de alguna forma pues tenemos tendencia a buscar las rutinas, pero las rutinas está muy descrito. Lo que el cerebro envejece más con las rutinas que con la edad. Quiero decir, es una metáfora que intento hacer, ¿no? Una persona que siempre busca caminos nuevos, vías nuevas, estímulos nuevos, formas nuevas de hacer las cosas, va a crear nuevas conexiones cerebrales. O sea, tú le estás dando a tu cerebro la posibilidad de que siga formando conexiones cerebrales y eso lo que hace es que se siga desarrollando y te vas a sentir más feliz. Si haces siempre lo mismo, pues se van a activar siempre las mismas partes del cerebro, mismas estructuras, mismas conexiones y como consecuencia de ello, pues
empiezas un proceso de envejecimiento cerebral que puede empezar a los 20 años, ¿eh? Me ha encantado esta frase de el cerebro envejece más con las rutinas que con la edad. Me ha gustado. Me ha encantado. Entiendo que esto lo podemos conectar con otro de los pasos que tú indicas, que es el ser flexible, adaptarnos a los cambios, ¿no? Porque claro, si somos demasiado estrictos, rutinarios y seguimos un patrón muy marcado, no podemos gozar de esa flexibilidad de cuando nos llega algo espontáneo. Claro, la flexibilidad mental pues te enriquece, ¿no? el cerebro, y también pues en esa línea hay estudios, ¿no? de lo que es el enriquecimiento ambiental, el tener más estímulos hecho en animales y en personas, y las personas flexibles pues tienen una mayor predisposición a adaptarse al cambio, a ver distintos puntos de vista para valorar los aspectos y como consecuencia son más felices. Una vez que pasamos la parte del yo en el libro, nos lleváis a el placer de los sentidos. Fundamental. Ahí empezamos. Qué bien suena. Suena fenomenal. Entonces ahí conectamos con lo que hemos hablado hace nada, que es, primero, vamos a estar presentes para disfrutar. Imposible disfrutar de los sentidos si uno no está bien presente. Y el siguiente punto es alimentos. Consume alimentos que te dan felicidad. ¿Qué alimentos son estos? Bueno, en el libro os los cuento. Hay muchos de ellos, pero básicamente son aquellos que tienen que ver con sustancias que nos producen bienestar. Y aquí hablo pues un poquito de la serotonina y el triptófano, que es un precursor de la serotonina. Y bueno, pues se encuentra en alimentos, pues desde algunos ejemplos puede ser el plátano, algunos chocolates también que nos gustan mucho, o por ejemplo almendras, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos alimentos que nos pueden producir ese bienestar. O sea, la alimentación sería una alimentación por la salud, pero también por la felicidad. Y bueno, aparte de ya solo los alimentos, otra de las cosas es disfruta de cuando estás alimentándote. O sea, sé consciente de los sabores, de los olores, porque ello te produce, si eres consciente, hace que liberes más sustancias que tienen que ver con la felicidad durante el proceso. O sea, estimulación de dopamina, por ejemplo, etcétera. O sea, la alimentación puede ser un placer o puedes comer sin enterarte de lo que estás comiendo. De hecho, se ha puesto de moda estas cenas de los sentidos que te tapan los ojos y empiezas a comer sin ver nada. Bueno, toda la cena es así. Sí. Hay muchas veces que no sabes ni siquiera quién tienes exactamente delante. Y es curioso cuando la gente dice, probé un sabor que le sea habitual y no lo reconocía. Claro. Porque de repente le prestas tanta atención y de normal comemos de una forma más automática, más rápida, que redescubres una patata. Claro. Sí, la patata o incluso la textura. Sí. Todo lo que son los pequeños sabores que tiene, etcétera. Sí, está muy demostrado, y si fuéramos conscientes, además, comeríamos en mayor medida de acuerdo a lo que necesitamos. Porque muchas veces, claro, cuando no eres consciente, comes a lo mejor pues con más ansiedad o pensando en otras cosas y no necesitas tanta comida. Comerías de una forma más racional y la disfrutarías mucho más. Entonces es un ejercicio muy sencillo que se puede hacer. Es cuando coma voy a estar presente en lo que estoy haciendo y voy a ser consciente exactamente de ello. Y además eliges alimentos que te producen felicidad, como los que he contado y otros que aparecen en el libro, pues mucho mejor. Claro, porque también entiendo que comer mal te llevará al lado contrario. La gente que tiene una alimentación caótica, claro. Es mucho más fácil que desde ahí le lleven a estados de tristeza. De tristeza, y aparte es que no es, claro, y no, efectivamente, por una parte no es saludable, afecta a tu salud de forma negativa, y por otra parte afecta a tus emociones negativas. Entonces puede producirte más irascibilidad, o puedes, por ejemplo, si tienes un desajuste en horarios, pues que no te produzca tantas emociones positivas. Dentro de la parte del placer de los sentidos, proponéis también como fuente de felicidad el sexo. Imagino que también será un sexo muy presente, muy consciente, muy en el aquí y ahora. Efectivamente, sí, el sexo, puede ser una de las bases, ¿no? del disfrute del ser humano, y lo proponemos pues como un capítulo más. O sea, hay que disfrutar de él, y siendo consciente de lo que estás haciendo, envuelve pues todo lo que es desde las caricias, que además luego hablamos de ellas, hasta pues lo que es la expresión, ¿no? Entonces es un sexo pues muy muy consciente de lo que estás haciendo, y por supuesto pues dentro de unas pautas, etcétera, etcétera. Y es verdad que bien nos hacen las caricias, que es otro de los puntos que resaltáis. El ser humano necesita sentirse querido. Efectivamente. Y qué poco tiempo le dedicamos a veces a esto por las prisas. Y ya no hablo simplemente de la pareja, a lo mejor con familiares, con amigos.
demostrar ese amor. Sí, las caricias y los masajes han mostrado que producen efectos muy positivos cuando recibimos caricias y masajes y bueno, en lo que es liberación de sustancias a nivel cerebral y estimulación también de otras sustancias y de vías nerviosas, con lo cual es una de las formas más claras de demostrar, ¿no?, el afecto positivo y nos puede inducir muchísima felicidad. Hoy es domingo, es un día de descanso, es un día que es maravilloso, caminantes, para que os dediquéis a acariciaros, a quereros y a demostrarlo, ¿no?, al entorno. Podemos decir que este puede ser un primer ejercicio para hoy. Sí, vamos, es un ejercicio interesante. Desde luego. Y dices también mover el cuerpo para sentirnos mejor. Esto no tiene por qué estar necesariamente asociado al ejercicio, que también, pero puede ser ponernos una música bien bonita, ¿no?, como la que escuchábamos, y ponernos a bailar. Claro, además hay un capítulo dedicado al ejercicio físico y hay otro en el que hablo del baile. Tanto el baile como el ejercicio físico son inherentes a nuestra especie, yo creo que lo hemos practicado desde siempre y producen grandes beneficios. Pues el ejercicio físico, por ejemplo, está demostrado desde lo que es la liberación de endorfinas o lo que es, por ejemplo, la estimulación de las vías de la serotonina, y el baile lo mismo. Hay estudios de felicidad y baile y las personas que bailan muestran mayor felicidad y mayor liberación de sustancias positivas. Entonces, no tiene por qué ser necesariamente un ejercicio que te va a producir pues tener que estar mucho tiempo corriendo. Si no te gusta, puedes elegir la actividad que quieras, caminar, lo que decidas, y ello te va a aportar un beneficio. Y por supuesto el baile es fenomenal. Además es fantástico cuando ves, hay personas que a partir de cierta edad deciden apuntarse a baile, sí. Y además ves matrimonios mayores, sí. cómo les cambia incluso la expresión. Claro. Cuando llega el momento de es que hoy tenemos clase, sí. Es que hoy es el momento de bailar, y ves ahí, o simplemente que sus dinámicas, sus patrones han cambiado conversacionales, sí. Y en vez de estar hablando de las rutinas diarias, tenemos que ensayar más, que volvemos a clase el jueves. Yo he visto matrimonios así que es que me parece una maravilla, porque de repente es como reconectar con lo que hablábamos antes, con la ilusión. Sí, te produce ilusión, y además de todo lo que has comentado, es que también tiene efectos en el positivo sobre nuestro cerebro. O sea, eso está demostrado. Pensar que en todas las culturas, en todas las sociedades, se ha bailado siempre. Es algo que nos ha acompañado siempre. Y los estudios científicos están mostrando que las personas que bailan incrementan la felicidad, aunque sea en ese momento, y también la liberación de sustancias cerebrales. Por ejemplo, parece que hay mayor activación de la dopamina, que es reforzante. Eso es algo positivo y te hace estar mejor. Esto Mónica se ha quedado así como pensando, esta tarde vamos a bailar, ¿no? Sí. Yo lo tengo clarísimo, porque además esta tarde hay un homenaje. Precisamente me habéis pillado en ese lapso. Ya sí. Me estaba yendo a esta tarde un homenaje que hay a Nina Simone. En el festival de Ruzafa, sí, en el MUV. Sí. Así que creo que nos veremos por allí dando unos bailecitos. Sí. Además, otro punto que recalcáis y que me parece fantástico es: recuerda las vivencias agradables. Uh-huh. Esto deberíamos de hacernos un listado, ¿verdad, Luis? O sea, como un manual de supervivencia de cuando uno tiene un día o una temporadita que está como un poquito más bajo, sacar ese listado de donde hayas registrado todas esas cosas maravillosas que te han sucedido, agradables, que te han gustado y que se nos olvidan cuando tenemos así unos días como más bajitos, ¿no? Claro, sí, además es que algo que es maravilloso de nuestro cerebro es que se acuerda de lo positivo. O sea, si lo pensamos a lo largo de nuestra vida, podemos pensar en todas esas vivencias, y si las recordamos, en cierta forma es como estar viviéndolas otra vez. De hecho, hay estudios también científicos que muestran que cuando estamos recordando una vivencia positiva, se activan partes del cerebro similares a las mismas que se activarían cuando lo vives. Entonces, es como decir, voy a autoadministrarme placer. ¿Qué me ha pasado en la vida que ha sido muy positivo? Pues cada uno sus experiencias, pensar sobre ellas, trabajarlas, y es una vía sencilla de sentir ese placer. A mí hay una de las pautas que me fascina, y es ser consciente de la belleza que nos rodea. Porque sí. En el momento en que uno se para a observar lo que sea, o sea, un paisaje, una reunión de amigos, un momento compartido con la familia, o sea, todo es extremadamente bello. Uh-huh. O sea, simplemente es poner la mirada en decir, bueno, qué suerte tengo, gracias, ¿no?, por toda esta belleza que me rodea, en experiencias y visualmente. Claro, y aparte es que lo que tú comentas, que siempre hay cosas bellas que nos rodean, desde la naturaleza, incluso monumentos, arte,
arquitectura, personas, objetos, animales, es decir, hay belleza a nuestro alrededor y para todos. Lo que ocurre es que muchas veces vamos con el piloto automático y no la estamos viendo, pero por eso es algo fundamental el recrearnos en la belleza. Y en eso la naturaleza también nos puede ayudar mucho, ¿no? También Muchísimo, nos sí. ayuda a conectar con esa sensación de felicidad. También hay estudios que están ya vislumbrando que el contacto con la naturaleza nos es positivo porque también hace que se liberen sustancias cerebrales que tienen que ver con emociones positivas. El tercero de los bloques, Luis, ya sería compartir con los demás. Claro, una vez ya hemos pasado la fuerza del yo y hemos disfrutado de lo que nos rodea con los sentidos, entonces vamos a relacionarnos. Vamos a relacionarnos y desde ahí decís, disfruta del amor hacia tus seres queridos. Esto es, comparte más tiempo con ellos, ¿no? Claro, sí, y sé consciente. Muchas personas, pues quizá te hablan más de los seres queridos cuando ya no están, ¿no? Y a lo mejor cuando han estado no se han apreciado tanto y bueno, hay que vivirlos en el día a día. O sea, las personas pues están ahí y simplemente verlas pues es un gozo. Por ejemplo, yo antes de venir aquí pues he ido corriendo a ver a mi madre porque es su cumpleaños y quería verla. Entonces para mí ha sido un subidón de dopamina y emociones positivas, y después he venido a veros a vosotras, que también lo ha sido. Sí, en este estado de alegría. Efectivamente. Estos momentos que compartimos son maravillosos. Sí, sí. También dices, Luis, que es interesante buscar el apoyo de los demás. Y bueno, pues para esas personas que quizá se sientan solas o no tengan tanta familia, no tengan seres queridos cerca, ¿hay alguna recomendación como, bueno, a hacer uso de las redes sociales? Claro, sí. Las redes sociales tienen una parte muy positiva, y es que, bueno, pues se pueden utilizar cuando no tienes la posibilidad de contacto físico con otras personas. Lo que ocurre, claro, pues que todo eso es en su justa medida, porque a veces también se pueden establecer relaciones ficticias, pero bueno, bien utilizadas pueden ser muy positivas. Y buscar el apoyo en los demás. Además, nuestra cultura mediterránea hace que generalmente las personas estemos muy predispuestas a ayudar. En general las personas, desde mi punto de vista, somos cooperativas y empáticas, pero bueno, en nuestra cultura parece que más. Y si buscamos a los demás, si buscamos el apoyo y confiamos en los demás, lo vamos a tener. Entonces, a veces es una cuestión de apertura, de buscar. Y somos seres sociales y necesitamos a los demás. Me parece esencial esto que has comentado, la confianza, confiar en los demás, confiar en los otros. Sí, sí. Hay también pues eso, muchos estudios científicos que están relacionando la confianza pues con la liberación de sustancias, como por ejemplo la oxitocina, que es una hormona que tiene que ver con la empatía y también con la confianza. Las personas más confiadas son más felices, tienen su base hormonal, liberan más esta sustancia y hace que puedan estar más a gusto con los demás. Las personas suspicaces normalmente pues tienen muchos más problemas laborales, con la familia, en las relaciones. Son personas pues que normalmente pues a lo mejor hay relaciones que rompen, etcétera. La confianza es fundamental y tienes que confiar para recibir. Para recibir hay que dar y hay que confiar, es la única forma. Hay un punto también que nos llama la atención, que decís, cuando quieras que los demás cambien, cambia tú. Claro. No esperes que los demás cambien, pasa toda la acción. No, aparte que las personas, bueno, cambiarán si lo deciden cambiar, no porque tú se lo digas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una relación y yo quiero que cambie la relación, pues cambiaré yo antes que esperar que cambies tú, ¿no? Porque es la forma de actuar, tenemos poder sobre nosotros mismos, pero no tanto sobre ninguna otra persona. Las otras personas son libres y a lo mejor no tienen por qué cambiar. Por eso es uno de los capítulos que hemos dedicado, que cuando quieras que haya un cambio, aplícalo tú, cambia tú. Sí, hay una frase que dicen, nadie ha venido a este mundo para satisfacer nuestras expectativas. Efectivamente, sí, esas frases además cuadra perfectamente porque las expectativas, pues eso, no las creamos, pero somos nosotros mismos los que tenemos que trabajar, ¿no? Por crearnos las nuestras. Y además insistís también en que nos puede ayudar mucho a ser felices tener un animal de compañía. Sí, las mascotas producen pues mucha felicidad y está también muy relatado en los estudios científicos que mostramos a lo largo del capítulo, porque hacen que liberes sustancias, sobre todo, pues por ejemplo, se habla de la dopamina, de la serotonina, y
con la relación con las mascotas se estimulan también pues circuitos cerebrales de la felicidad. Entonces produce muchísima felicidad el simple contacto visual con tu mascota a lo largo del día es algo muy positivo. Se está trabajando mucho en ello y, por ejemplo, a nivel terapéutico pues está aplicando a niños, por ejemplo, con problemas de autismo o a personas con Alzheimer, etcétera, y se está viendo que realmente les induce estados de felicidad. Y es que en muchas familias es incluso como si se recibe como la llegada de un bebé, ¿no? Sí, es un ser querido más, es parte de la familia, claro, sí. En vuestra última parte del libro dices algo que nos encanta. Evita lo que te aleja de la felicidad. Sí, bueno, evítalo. Es que esto es básico. Esto es básico, pero hay que ver lo que nos cuesta. Sí. A veces tenemos como un imán, ¿no? O hemos aprendido, tenemos un circuito cerebral que tenemos ahora que desaprender para no acercarnos a lo que nos hace felices, porque nos podemos alejar. Si no podemos físicamente, emocionalmente seguro. Y una de las pautas, de las primeras pautas que dais es no renuncies a ser como eres, porque es que no hay ni dinero ni bienestar que pueda pagar el sacrificio de no ser uno mismo. Efectivamente. Sí, no estar viviendo para como los demás quieren que seas, sino vivir para ti y no renunciar a ser la persona que eres. Es una de las claves básicas de lo que hay que evitar, vamos. Otra de las cosas que tenemos que evitar es no tener miedo al miedo. Uh-huh. Explícanos esto. Bueno, es uno de los capítulos que hemos dedicado porque muchas veces tenemos mucho miedo a las cosas que nos producen miedo y nos pasamos mucho tiempo pensando sobre ellas. Esto hace que se activen todos los circuitos que están alejados de la felicidad. Tiene que ver mucho pues con, por ejemplo, la adrenalina, el cortisol, que lo contamos en el capítulo, y estamos anticipando estados emocionales negativos y aversivos. No tenemos que tener miedo a que nos ocurran cosas que nos produzcan miedo. Es parte de nuestra vida. Entonces hay que aceptarlas y hay que vivirlas. Y el intentar evitarlas o vivir de esa forma pues nos genera mucha presión y mucha ansiedad. También cuando tenemos algún proceso con dolor físico, comentábamos antes a micro cerrado, ¿no? No es nuestro cerebro el que decide si sentimos tanto dolor o no. Que hay veces que poniendo un poquito de conciencia, con una actitud adecuada, ese dolor físico incluso puede reducirse. Así que evitar esto también nos ayudará a estar más cerquita de la felicidad. Claro, y no recrearnos en el dolor, ¿no? Sí que hay estudios que, bueno, el umbral para el dolor y la percepción del dolor, hay una parte que hay diferencias en nuestros receptores, entonces hay personas que sienten más el dolor que otras, pero hay un componente subjetivo importante también en el dolor, y ese es el que podemos trabajar para ser más felices. Parte de él es no recrearnos continuamente en él y intentar tener una actitud abierta y positiva hacia él, siempre en la medida de lo posible, y habrá casos y casos, pero sería otra de las vías para acercarnos a la felicidad. Y para ser felices también tenemos que dormir bien, ¿no? Fundamental. El sueño es el sueño reparador, ¿no? El sueño es uno de los mecanismos claves que tenemos para poder oxigenar nuestro cerebro, integrar los aprendizajes y además que llevemos una vida pues mucho más saludable y mucho más feliz. Entonces las personas que tienen unos hábitos de sueño estables, como consecuencia van a tener pues más estados de ánimo positivos. Esto se trabaja no solamente en personas que están pues en su estado normal, sino en personas, por ejemplo, que tienen un problema de depresión, otros tipos de problemas psicológicos. Una de las primeras pautas es el sueño. Regula el sueño y estarás mucho mejor, empezarás a estar mejor. Tenemos que trabajar en ello. Y Luis, ¿crees que las personas nos atrevemos a ser felices? Porque tenéis una de las pautas, ¿no?, que recomendáis, que es no tengas miedo a ser feliz. Y es que esto lo observamos mucho. Lo has comentado incluso antes. Sí. Parece que ser feliz se dice con la boquita pequeña, ¿no? Sí. Nos cuesta mucho, claro, nos cuesta mucho salir a la calle y con nuestra mejor intención y actitud decir, mira, es que yo me siento feliz, sí, incluso en los días tristes. Claro, pues lo contamos un poco quizás por la educación que hemos tenido, pues por la tradición judio-cristiana de la que venimos, en la que hay muchos valores que parece que no hay que mostrar demasiado la felicidad porque o por miedo a que la perdamos, o porque de alguna forma eso puede ser negativo porque los demás no la sientan o porque nos quieran quitar algo. Todo eso pues yo creo que tenemos ya que desaprenderlo y mostrarlo, porque además si yo te irradio a ti mi felicidad, es probable que te contagie parte de ella y que haga que tú tengas un mejor día.
yo creo que nos podemos poner a ello. Es una de las cosas que decimos. No hay que tener miedo, hay que alejarse de lo que te impide ser feliz y no hay que tener miedo a ser feliz porque se puede en parte elegir. Pues muchas gracias, Luis, pues, por habernos regalado hoy tanta felicidad, por habernos enseñado además a serlo, ¿eh? Muchas gracias a vosotras. Y nos ponemos en práctica ya mismo. Pero desde ya. Muy bien, pues al final del libro además hay un diario en el que podéis ya poneros a trabajar. Exacto, efectivamente. con todos los ejercicios ya en práctico que nos orientáis para... Sí. Bueno, ¿quieres hacerlo? Pues hazlo de esta manera. Pero antes de despedirte, Luis, sí que quiero que nos comentes. En diciembre vas a estar en Valencia, ¿verdad? Ofreciendo unos cuentos para niños. Sí. Cuéntanos un poquito, fecha, lugar... Sí, bueno, estamos trabajando en unos cuentos para niños sobre gestación subrogada o gestación por sustitución, que bueno, pues es una técnica de reproducción asistida en la que una mujer, por altruismo o empatía, decide pues gestar el hijo de otras personas que no pueden tenerlo. Y bueno, en nuestro país es una técnica que hoy por hoy no es legal. Yo confío que dentro de poco lo será porque estamos avanzando y es algo totalmente positivo para todas las partes. Y bueno, pues para explicar a los niños que han nacido por esta técnica, porque hay muchos ya y para otros que la conozcan, hemos ideado estos cuentos. Uno se llama Papá, Papi y yo, y otro se llama Eric y su familia, y son dos familias, una familia homosexual, un parental y otra familia de hombre y mujer, que la mujer no puede gestar porque tiene algún problema médico, que recurren a otra mujer maravillosa y estupenda, y su familia también, por supuesto, que le ayudan a cumplir el sueño, a tener el niño. Entonces lo presentaremos en el Ruzafa Love Kids en diciembre, el 8 de diciembre, y luego haremos alguna otra presentación también, a lo mejor más institucional en la universidad. De momento nos quedamos con la del 8 de diciembre. Apuntamos esta fecha que ya la tenemos seguro. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a vosotras, muchas gracias. Un gran abrazo.